Entonces vamos a ver ahora que vimos cuál es el proceso, cómo son las implicancias, las distintas etapas y demás, cómo contrastamos eso con las distintas opiniones que hay en relación a la actividad minera. Yo pongo acá opinión dominante, y en realidad no sé si es la opinión dominante, es la opinión que por ahí más se ve en los medios. Habría que ver qué es lo que pasa si hacemos una encuesta al común de la gente, a ver qué opinión tiene. La realidad es que lo que escuchamos es la opinión de quien decide manifestarse, de quien decide hablar. Pero bueno, asumamos que es la opinión dominante. Una de esas opiniones es que se utilizan sustancias tóxicas que contaminan el ambiente, que vienen a producir a nuestro país en donde los controles son escasos, que consumen una excesiva cantidad de agua y que no generan beneficios económicos para el país, siendo todas las riquezas las que se van para afuera, ¿no? Entonces vamos a contrastar un poquito estos 4 puntos con algunos ejemplos de la vida real, ¿sí? Lo que yo voy a tratar ahora es de darle datos, ¿sí? Tratar de darle la mayor cantidad de datos posible para tratar de hacer esto lo más objetivo posible. Seguramente se habrán dado cuenta que yo no soy una persona que tenga una posición antiminera, así que no les prometo que sea 100% objetivo, pero voy a hacer todo mi intento de ser lo más objetivo posible. Lo primero que me gusta referir respecto de esta percepción tiene que ver con algo clave que se da en todos los ámbitos de la vida y que, por cierto, se da mucho en materia ambiental y que tiene que ver con la diferencia entre percepción y realidad. Y acá lo que vemos es un estudio, ¿sí?, que no es sobre minería, que no tiene nada que ver con minería, es un estudio que hizo la División Roma de la Organización Mundial de la Salud en relación a el impacto en la salud pública y la percepción social asociado a determinados riesgos ambientales en Italia, ¿sí? Y lo que hicieron fue comparar 3 estresores distintos, el radón, ¿sí?, que es un gas natural, que es un gas radioactivo, el benceno, que es un hidrocarburo liviano, que es cancerígeno, y las radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Y la posibilidad de que puedan llegar a tener algún tipo de efecto adverso, como cáncer, por ejemplo, en la población expuesta. Lo que hicieron en este estudio fue determinar desde el punto de vista científico la relevancia en términos de salud pública, es decir, cuánta gente se ve afectada realmente por radón, benceno o radiaciones electromagnéticas. EMF está en inglés, es Electromagnetic Field, de las radiaciones electromagnéticas. ¿Y cuál es la percepción de esto? Y lo curioso, digamos, es que las variables son totalmente, el orden, digamos, de prioridad es totalmente el opuesto. Es decir, desde el punto de vista, el primer triángulo, ¿sí?, del punto de vista de la relevancia en términos de salud pública, el radón es lo más peligroso, le sigue el benceno y le sigue la radiación electromagnética. Pero desde el punto de vista de la percepción de riesgo, que es algo que se determinó a través de una serie de encuestas, era exactamente lo opuesto, ¿sí? Entonces acá vemos que hay una brecha importantísima entre percepción y realidad, ¿sí? Esto no es en Argentina, esto es en Italia, así que esto de alguna manera demuestra que no es un fenómeno propio de nuestro país, es un fenómeno propio de la naturaleza humana. Así que es importante verlo porque todos los análisis, todas las evaluaciones que nosotros hagamos como profesionales del ambiente, de distintos impactos ambientales, nos vamos a encontrar con este escenario, en donde vamos a ver cosas que pueden llegar a ser medidas y cosas que van a tener otra manifestación distinta a la medida en términos de percepción pública. Entonces, yendo a las cuestiones específicas que son percibidas por parte de la sociedad. Una tiene que ver con la contaminación. Podríamos hablar mucho acerca de posibles eventos de contaminación o factores que hacen a una mayor o menor probabilidad de contaminación. A mí me parece interesante, ya que no tenemos mucho tiempo, estudiar un caso. Y si voy a agarrar un caso, y vamos al hueso, si vamos a agarrar un caso, vamos a ir al peor escenario, a lo que muchos han dado en denominar el peor accidente minero en la historia argentina, que fue el derrame de la mina Veladero en la provincia de San Juan en el año 2015. ¿Sí? Acá vemos algunas notas periodísticas, algunos titulares periodísticos de diarios que todos conocen. 5 ríos contaminados en San Juan, el Salerno de Barrick, un peritaje probó que 5 ríos están contaminados, la Universidad Cuyo asegura que hay contaminación en el agua.
Esto es lo que se percibía y se percibe en gran medida hoy todavía. Vamos a ver qué es lo que realmente pasó. Vamos a estudiar este caso en base a las fuentes disponibles y vamos a ver qué es lo que realmente pasó. Lo primero es explicar el accidente, en qué consistió. Esto es básicamente el circuito productivo bastante resumido, pero en esencia es el circuito productivo de ese proyecto minero de la mina Veladero, que inicia con una instancia de trituración, ¿sí? En una zona de acopio del mineral triturado, ¿sí? Acá ustedes ven, por ejemplo, lo que yo les decía de formas de mitigar el polvo, ¿sí? La trituradora está totalmente encapsulada, ¿sí? El túnel de conducción está totalmente encapsulada y el acopio del mineral triturado está en un domo totalmente encapsulado, con lo cual toda esta instancia no genera polvo. Ese material triturado se carga en camiones y se dispone en esto que son las pilas de lixiviación que yo les hablaba antes. Pilas de lixiviación que están establecidas arriba de esto negro que ven acá, que básicamente es una geomembrana, una membrana impermeable. Una vez dispuestas, a través de una serie de sistemas de conducción, se hace un riego. ¿Un riego con qué? Con lo que se conoce como solución cianurada. La solución cianurada es una mezcla de agua con cianuro, fundamentalmente destinada a disolver el oro y la plata, que son los metales de interés, y hacer que lixivien hasta el fondo de este valle para ser capturados por esta serie de bombas y mandados a la planta de procesamiento. Esa solución cianurada, ¿sí? Y acá encontramos la primera diferencia entre la realidad y la percepción, es una solución que está compuesta en un 99,9% de agua. O sea, el 99,9% de la solución cianurada es agua, ¿sí? El porcentaje de cianuro es ínfimo. El porcentaje de metales pesados de metales, digamos, de interés que tiene, y digo metales, bien metales pesados porque también tiene mercurio esto, ¿sí? No es que sea un producto de interés desde el punto de vista comercial. De hecho, desde la sanción por parte del Congreso Nacional nuestro de la adhesión al convenio de Minamata, el cianuro está prohibido, el mercurio está prohibido para uso, salvo ciertas excepciones, por supuesto su producción y comercialización. Pero bueno, la cuestión es que el 99,9% de esa solución es agua, ¿sí? ¿En qué consistió el incidente? El incidente consistió en que en una parte del sistema de conducción había una válvula que se rompió, ¿sí? Acá, en esta foto que ven acá de la válvula, debería haber una tapita y estos dos pernos se rompieron y la tapita salió volando por las nubes. ¿Qué significó esto? Que por este agujero empezó a salir solución cianurada, solución cianurada, solución cianurada. ¿Cuánto salió? Y aproximadamente 1.000.000 de metros cúbicos. Perdón, 1.000.000 de litros, no 1.000.000 de metros cúbicos, 1.000.000 de litros, es decir, 1.000 metros cúbicos, ¿sí? Esa solución cianurada fue a parar a un canal, ¿sí? Pluvial que está de este lado del Valle de la Exhibición y alcanzó un río que se llama Río Potrerillo y ahí empezó a escurrir. Vamos a ver qué es lo que pasó, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que remarcar tiene que ver con el cianuro. ¿Por qué? Porque uno de los mayores miedos que hay en relación a la actividad minera tiene que ver con el cianuro. Vamos a ver qué es lo que dicen las pericias que se hicieron. Muchas pericias se hicieron en este caso. El nivel aceptable de cianuro, en este caso para agua de bebida, es de 0,1 miligramos por litro, ¿sí? No significa que el agua esta sea apta para vida humana, ni siquiera que se use para vida humana, pero no importa, el nivel aceptable, en el caso del cianuro, es de 0,1 miligramos por litro. Hubo una pericia por parte del Instituto Nacional de Agua. ¿Qué es lo que determinó? Yo acá le pongo los puntos críticos, digamos, más relevantes, ¿no? Que la concentración de cianuro era no detectable. Cuando ustedes ven menor a, significa por debajo del límite de detección. No detectable, no detectó cianuro. Instituto Nacional del Agua. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿sí? Cianuros totales. En todas estas muestras no se detectó, todo por debajo del límite de detección. UNOPS. UNOPS es un organismo de Naciones Unidas. Hizo también determinación de cianuro, ¿sí? Dividió a los cuerpos de agua desde la mina hasta la localidad de Hachal en 5 zonas. La zona 0 fue la única en la que se detectó cianuro. Se detectaron concentraciones muy, muy bajas, por cierto, muy por debajo de los niveles aceptables.
y esto fue a las pocas semanas de ocurrir el incidente, ¿sí? Pasadas esas semanas, la concentración ya no fue detectable. La Universidad de Cuyo también determinó cianuro. En rigor de verdad no encontró cianuro, no detectable. Y esto es la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan, que también midió cianuro y sí detectó, porque fue de hecho la primera que llegó al lugar, y el nivel estuvo también por debajo del límite aceptable. Estas son concentraciones que, si bien en el caso de UNOPS y en el caso de la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan fueron detectables, son concentraciones que se mitigan muy rápidamente. ¿Por qué sucede esto? Porque el cianuro, para mantenerse en estado líquido, tiene que estar en condiciones de mucha alcalinidad. Por eso es que la solución cianurada que se usa en el Valle de la Licidación se le agrega cal para incrementar el nivel de alcalinidad. Cuando la solución cianurada entra en contacto con aguas naturales, ¿sí? Entonces lo que sucede es que baja el nivel de pH, empieza de alguna manera a neutralizarse o incluso a acidificarse. Eso lo que hace es que el cianuro pierda estabilidad y pase a formar ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico, ¿qué es? Un gas. En consecuencia, ¿qué pasa con el cianuro? Se evapora. Se evapora y una vez en la atmósfera se descompone, ¿sí? Con lo cual, esa es la vida del cianuro. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en primer lugar, el cianuro, ¿sí? No debería ser la principal preocupación, ni la segunda, ni la tercera, ni ninguna preocupación. El cianuro es probablemente una de las cosas más seguras que hay en minería. No hay registrado en las últimas décadas ningún incidente, ninguna muerte asociada al cianuro en la actividad minera. Lo cual no significa que no haya otras cosas por las cuales preocuparnos. Sí, las hay, las vamos a ver en un ratito, pero por cierto, en el caso del cianuro no es algo que deba preocuparnos, es algo que es sumamente seguro. Y si lo pensamos retrospectivamente comparando con el mercurio, que es lo que se usaba antes, podemos decir claramente que el cianuro representó una ventaja ambiental significativa. Entonces, ¿hubo o no hubo contaminación? Vamos a ver acá un poquito el panorama del punto de vista geográfico, del punto de vista espacial. Lo que vemos ahí en esa imagen es la provincia de San Juan y vemos en esa línea azul lo que podríamos decir que es el circuito hídrico que comunica a la mina Veladero con la localidad de Háchal. Es un circuito que tiene más o menos unos 250 kilómetros de extensión, ¿sí? Y en ese cuadradito chiquitito, ampliado en la imagen satelital de la derecha, vemos el primero de esos ríos, ¿sí? Porque es un circuito de 250 kilómetros que está representado por 5 ríos distintos, que en rigor de verdad es un mismo cauce que va cambiando de nombre en la medida en que van incorporándose nuevos afluentes. Por ejemplo, en este caso tenemos el río Potrerillo que viene bajando de la mina Veladero y se junta con el río Las Taguas, y a partir de ahí pasa a ser río Las Taguas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se hicieron en las tantas investigaciones que hubo al respecto es tomar muestras en el río Potrerillos, ¿sí? En este punto, antes de la desembocadura con el río Las Taguas, y en este punto, ¿sí? Que vendría a ser antes de la confluencia. Aguas arriba del río Las Taguas no hay ningún tipo de actividad productiva, con lo cual podemos afirmar que sea lo que sea que venga de acá, es de origen natural, ¿sí? No hay ningún tipo de actividad productiva. Esos dos puntos, que se denominan SW6 y SW5, arrojaron los siguientes valores. En el caso de SW6, es decir, aguas abajo de la mina Veladero, ¿sí? Valores muy, muy, muy bajos, ¿sí? No se detectó cianuro, concentraciones muy bajas de todo el resto de los metales, y sin embargo, en SW5 encontramos concentraciones un poco mayores. ¿A qué se debe a esto? Y como no hay ningún tipo de actividad productiva, lo que podemos decir es que se debe fundamentalmente a la mineralización natural que hay en el área, ¿sí? En el área, si hay una actividad minera, es porque hay mineralización anómala, ¿sí? Hay anomalías minerales. Eso significa que hay concentraciones elevadas de ciertas sustancias minerales que son absolutamente naturales. Bueno, esto queda clarísimo en este caso. Estos son determinaciones que hizo el Ministerio de Ambiente de la Nación y que de alguna manera demuestran que en este punto no hay ningún tipo de afectación significativa. O no hay ningún tipo de afectación, ni significativa ni no significativa, en rigor de verdad.
Pero bueno, podríamos decir, bueno, hay que ver si es confiable esa información, no es confiable esa información. ¿Qué información o qué fuente de información podríamos considerar confiable o indiscutible incluso, como puse acá en la diapositiva? Una de las que más circuló en los medios tuvo que ver con una serie de muestreos que hizo la Universidad Nacional de Cuyo bajo encargo de la Municipalidad de Háchal, por supuesto, a petición de un grupo de vecinos, de una asamblea vecinal. Acá vemos ese circuito de 250 kilómetros por vía hídrica, dividido en 5 tramos, ¿sí? En rigor de verdad, acá vemos 4 tramos, 4 colores distintos. El quinto sería el río Potrerillo, del que hablaba antes, que es un tramito chiquitito de 2 kilómetros que está acá abajo. Pero en total, digamos, serían esos 5 ríos. ¿Qué hizo la Universidad de Cuyo? La Universidad de Cuyo tomó muestras en estos puntos, ¿sí? No fue más arriba a tomar más muestras, porque no quiso, básicamente, tengo entendido, pero bueno, tomaron muestras hasta acá y determinaron cuál era la presencia de determinadas sustancias. ¿Qué es lo que concluyó la Universidad de Cuyo? Que había concentraciones de ciertas sustancias, fundamentalmente metálicas, que estaban por arriba de ciertos niveles, y en el caso puntual de los niveles con los que ellos contrastaron eran el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Entonces la conclusión a la que llegaron era que eso era resultado de un proceso de contaminación originado en la actividad minera. Ahora bien, ¿qué tan así fue eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la propia Universidad de Cuyo. ¿Y por qué? Porque hubo un punto de muestreo adicional que lo vamos a ver acá, en el Río Blanco, ¿sí? Esta traza, digamos, que acaba de aparecer acá, es el Río Blanco, que en rigor de verdad viene bajando desde arriba y se junta con este, que es el río La Palca, ¿sí? Para seguir rumbo. Y la Universidad de Cuyo tomó también otra muestra acá, ¿sí? Se preguntarán, ¿por qué la Universidad de Cuyo tomó esta muestra acá si esta muestra no tiene nada que ver con Veladero? ¿Sí? Y justamente, no tiene nada que ver con Veladero. Esto es una práctica muy común en materia de investigación pericial que tiene que ver con tomar muestras en lugares que representen situación natural de fondo y para de alguna manera poder diferenciarlo de la situación generada por el ser humano, ¿sí? ¿Qué hay aguas arriba en el Río Blanco? Se preguntarán. Y actividades productivas no hay ninguna. No hay ningún tipo de actividad productiva, o por lo menos ningún tipo de actividad productiva que pueda llegar a generar un impacto, ¿sí? Hay algunos pequeños ganaderos y cosas por el estilo, pero nada que pueda llegar a generar concentración de metales. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la Universidad de Cuyo? Los resultados fue que en el Río Blanco, ¿sí? El contenido, es decir, el Río Blanco antes de la confluencia con el Río de la Palca, el contenido de boro, de arsénico, de aluminio, de magnesio y de mercurio excedían en todos los casos naturalmente los límites del decreto 831. No es que hayan dicho que era natural, es que se cae de maduro que es natural. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de actividad humana. Entonces, lo que hay acá sí o sí es natural, ¿sí? Eso sí pasó tanto en un muestreo que hizo la Universidad de Cuyo en el año 2015 como en el año 2016. Pero vamos a ver más específicamente, vamos a analizar un poco más detenidamente estos resultados. Lo que tenemos acá es un punto que es el punto M5, que es el Río Blanco, antes de la confluencia con el Río La Palca, es decir, que son niveles naturales fuera de la influencia humana, fuera de la influencia de la mina Veladero, ¿sí? Determinaron una serie de parámetros, ¿sí? Y los resultados que obtuvieron, ¿sí? Son los que vemos en esta primera columna. Y después tenemos el punto M6, que es el punto en el río La Palca antes de la confluencia del río Blanco. Voy a volver al mapa para que entiendan. Es M5 Río Blanco, M6 Río La Palca, estos dos de arriba, ¿sí? ¿Qué podemos ver comparativamente? ¿Sí? Podemos ver que en el Río Blanco, es decir, fuera de la influencia de Veladero, tenemos estas concentraciones, y en el río La Palca, que viene bajando de Veladero, tenemos estas concentraciones, que como se ve claramente acá, son comparadas. Esta es una captura de pantalla del informe original de la UNCUYO, ¿eh? No es algo que yo haya transcrito. Como vemos acá, se comparan con el Código Alimentario Argentino. Los mismos parámetros que en un río, ¿sí?, dieron por arriba del Código Alimentario Argentino son exactamente los mismos
que dieron por arriba del Código Alimentario Argentino en el otro río. ¿Qué significa esto? Esto demuestra claramente que esto no se trata de un condicionante antrópico, sino que es una anomalía natural, que tiene que ver con la mineralización natural propia de la geología local, ¿sí? Incluso, ¿sí?, hubo dos parámetros que, en el caso del mercurio y el boro, que en el Río Blanco, es decir, fuera de la influencia de Veladero, eran mayores a los valores que venían de abajo de la mina Veladero. Así que ahí creo que queda bastante claro y evidenciado que lo que sea que se está midiendo ahí no tiene que ver con la actividad de la mina Veladero. Ahora bien, esto que por ahí a ustedes les puede llegar a resultar algo inesperado, insólito o como lo quieran calificar, ¿es algo inesperado realmente? Y la realidad es que no. La realidad es que no, porque como cualquier actividad productiva, este proyecto minero hizo un estudio de impacto ambiental y como cualquier estudio de impacto ambiental, tiene una línea de base ambiental que, entre otras cosas, contempló la toma de muestras de los ríos y de todos los cuerpos de agua de la zona previo a la instalación del proyecto, es decir, para determinar cuáles eran las condiciones basales. Y ese estudio de impacto ambiental, que está disponible, se puede bajar de internet, ese estudio de impacto ambiental demuestra con claridad que esas concentraciones eran altas ya incluso antes de la existencia de la mina Veladero. ¿Y por qué? Porque justamente tienen que ver con una anomalía mineral que tampoco es algo sumamente extraño, o sea, concentraciones elevadas de ciertos minerales tenemos en muchas partes del país, o sea, un tercio de nuestro país, del noroeste argentino, tiene concentraciones muy altas en agua subterránea de arsénico, y eso es 100% natural, y genera una problemática sanitaria sumamente importante de la que nadie habla. Pero bueno, es absolutamente natural. Del mismo modo tenemos concentraciones altísimas en las zonas cordilleranas, en cuerpos de agua de las zonas cordilleranas de metales como el hierro o como el aluminio, o más hacia la Patagonia de otros materiales como el flúor, por ejemplo. Totalmente natural. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, pero esto es un estudio de impacto ambiental que lo pagó la Barrick, entonces puede estar de alguna manera influenciado. Bueno, vamos a ver si los resultados de la línea de base ambiental son creíbles. Lo que tenemos acá es una recopilación de estudios históricos que se hizo en el año 2001. En el año 2001 es la recopilación, pero la recopilación destaca las primeras investigaciones que se hizo en el río Hachal, que es el último río de esta serie de 5 ríos, y determinó a través de una expedición, dos expediciones que se hicieron en el año 43 y en el año 46, ¿sí?, a lomo de mula, como se ve en la foto, determinó que el agua del río Hachal, que irriga la casi totalidad del valle, es dañina para la mayor parte de la vegetación. Nuevamente, esto no es transcripción mía, esto es captura de pantalla del documento original, que arrastra en disolución altas dosis de cloruro de sodio, que es la sal, por supuesto, arsénico y boro, que son elementos naturales sólidos que al contacto con el agua se disuelven y son arrastrados por esta. Entonces, esto demuestra que no era algo nuevo, no es que la comunidad Hachal se enteró de que el agua del río Hachal no era de muy buena calidad o cuando se hizo el estudio de línea de base, no, esto se conocía desde hace mucho antes. Ahora bien, esta información, la de estos estudios previos, ¿era algo también, estaba oculta? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba escondida esta información? Bueno, tampoco es algo tan oculto. Lo que vemos acá es una nota periodística que salió en el diario de Cuyo el 20 de octubre del año 2009, es decir, mucho antes del incidente de 2015. Una nota que dice: San Juan, Hachal, al fin agua nueva. En un día histórico para los hacharelos cambiarán el agua del río por otra de 2 perforaciones. El alto contenido de arsénico y boro en el agua del río Hachal es un problema histórico para el departamento, que quedará atrás gracias a la puesta en funcionamiento de un acueducto que les proveerá agua de mejor calidad a todos los hachaleros, desde 2 pozos ubicados en Pampas del Chañar. La monumental obra, financiada con fondos de la minería, se inaugura hoy en un día largamente esperado por la comunidad norteña. Entonces, este día largamente esperado por la comunidad norteña es un día que tiene que ver justamente con el hecho de que el déficit en materia de calidad de agua para esa localidad era algo bien conocido.
absolutamente conocida, no era nada nuevo. Y en este caso se pudo resolver a través de una obra, de un acueducto que viene de un acuífero, que provee agua procedente de un acuífero, que está en la otra dirección de Veladero, y que fue hecho con fondos de la actividad minera. Acá vemos, volviendo un poco a lo que hablábamos antes del uso inteligente de los recursos económicos procedentes de la actividad minera, acá vemos algo que claramente, por lo menos a mi criterio, es un uso inteligente de los recursos. Acá se hizo un acueducto que básicamente le dio calidad de vida a la comunidad, ¿sí? Y si tenemos en cuenta que estamos hablando de aguas que naturalmente, en el caso del río Hachal, tienen arsénico, que es una sustancia cancerígena, un cancerígeno clase A o clase 1 según Naciones Unidas, muy cancerígeno por cierto, podemos decir con absoluta certeza de que es una obra que le ha salvado la vida a mucha gente. Desde el 2009 hasta acá, ¿sí? Ya pasaron 12 años, le ha salvado la vida seguramente a mucha gente y se la va a seguir salvando. Y esto con fondos procedentes de una actividad basada en la explotación de recursos no renovables.